para adentro. Buenas tardes, un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Miércoles 13 de enero, empezando este 2021, quisiéramos enviarles un saludo muy cordial a los que nos han estado acompañando cada vez que el licenciado Pereira hace una de sus intervenciones en vivo o cuando publicamos alguno de los videos con algún tema de interés. Buenas tardes, Luis, un placer tenerte de nuevo. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año a todos. Y el día de hoy queremos iniciar justamente el año con un tema que, a pesar de que lo habíamos tocado diversamente en semanas anteriores, queremos retomarlo porque hay actualizaciones y el licenciado nos contaba que había actualizaciones. Es el tema del salario mínimo inembargable y la ley de usura y cómo se está aplicando, o si no se está aplicando, se está aplicando mal. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy en este ratito que tenemos con don Luis. Don Luis, justamente empecemos con eso. Algunas personas les respetaron el salario mínimo. O sea, vemos comentarios de personas de diferentes instancias del gobierno diciendo a mí me lo respetaron, se lo respetaron a mi compañero y no me lo respetaron. ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Podríamos pensar que el 2020 en temas de respeto al trabajo, al tema de salarios, el haber logrado que se respetara el salario mínimo inembargable, podríamos decir que es uno de las mejores cosas que sucedieron el año pasado, desde el punto de vista de endeudamiento, deudas, préstamos y tal. Fue un gran triunfo. Para poder entender por qué sucede o por qué ahora se está respetando, tenemos que tener muy claro algo. No depende de la ley de usura y es, digamos, que el punto esencial para aclarar. El respeto al salario mínimo inembargable no depende de la ley de usura. ¿Por qué? Porque la protección al salario mínimo está en el Código de Trabajo y lo hemos explicado muchas veces, desde 1968 por ahí. Ahí ha estado siempre y se ha violentado por razones que podríamos explicar después. ¿Qué pasa? En marzo, Hacienda determina, y de hecho antes de la ley de usura, determina que va a respetar el salario mínimo. Y en realidad no lo determina ella, Hacienda, lo hace en virtud de una orden que le da la Procuraduría, ¿sí? Le dice que tiene que respetar tres cosas. Una de las tres cosas que debe respetar en tema de salario y relaciones de trabajo es el salario mínimo inembargable. Sí, muy, muy curioso. Antes de continuar, recordarles a los que nos están viendo que pueden hacernos acá mismo sus preguntas. Hablábamos ahora antes de entrar, bueno, justamente, ¿qué pasa o qué hago yo si no me lo respetaron? Si hay algo, ¿cómo se llama? Que yo pueda hacer, ¿verdad? Yo me di cuenta que no me lo respetaron, no están respetando esto, ¿qué puedo hacer? Ok, es un tema patrono-trabajador, ¿sí? El patrono debe de respetar el salario mínimo inembargable, que hoy son 203,000, por ahí, 201,000. Debe respetarlo a su trabajador y técnicamente debiera de ser respetado por todos los patronos del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, por ejemplo, antes del 2020 ya, por ejemplo, la Municipalidad de San José ya respetaba el salario mínimo inembargable. Lo había hecho desde el 2018, me parece. Ya lo respetaba. ¿Había ley de usura? No había ley de usura. ¿Había el dictamen de la Procuraduría? Pues sí, había, digamos que, algunos dictámenes previos que, digamos que aclaraban o ordenaban esto. No es sino hasta este dictamen del principio de año que se pone el punto sobre la I. Entonces, ¿quién debe respetar al trabajador el salario mínimo? Es el patrono. Y con esto contestamos una pregunta que tenemos en este momento de
Varela dice que si se va a seguir respetando el salario mínimo, según lo que vos nos estás diciendo, pues se tiene que respetar. ¿Qué es lo que ha pasado? La ley de usura, si bien vino como a mejorar algunas situaciones en las relaciones deudor-acreedor, confundió. ¿Por qué? Porque hablaba del salario mínimo y hablaba de que no se podía embargar la suma y tal. Esa norma se deroga, se reforma en noviembre, me parece. Y entonces confunde porque podría uno pensar que ya teníamos que regresar al sistema anterior en que se podía rebajar del salario cualquier préstamo, ¿verdad? Uno de los amigos, porque ya tenemos amigos en nuestra oficina que nos ayudan con información, él consiguió una respuesta formal de Hacienda en el caso particular de él. ¿Cuál era la pregunta? Hacienda, ¿me van a seguir respetando el salario mínimo? Fue puntual en la pregunta. Y Hacienda le dijo, él es un trabajador del MEP, Hacienda le dijo, sí, se va a seguir respetando. Básicamente por el sustento legal del dictamen, no de la ley de usura. Entonces, si usted es trabajador y se le está rebajando más allá del salario mínimo, préstamos, ¿verdad? Deducciones automáticas de préstamos, lo que procedería es, y con gusto en la oficina le podemos ayudar, es hacer un reclamo formal a su patrono para que respete esa obligación que tiene y que pareciera que no la está cumpliendo. Eso me lleva tal vez a preguntarte, o yo creo que es conveniente que pudiéramos recordar que hay deducciones obligatorias y otras que no lo son. Tal vez si nos podés recordar cuáles eran y cuál es el orden también. Ok, hay una cascada, digamos, ¿verdad? Empezamos arriba con el salario bruto, 1 millón, por ejemplo. Ese millón van a tener deducciones que por ley se tienen que, el patrono tiene la obligación de hacerlas, la seguridad social, impuesto al salario, si encaja en las tarifas, luego baja a lo que un juez podría ordenar, ¿sí? Que sería una pensión alimentaria o un embargo de salario. Y debajo de eso vienen las voluntarias, ¿verdad? Que son ahorros, pago de cuotas de préstamos, seguros, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que debiera de ocurrir en esa cascada? Que el patrono en la primera gradita de deducciones, seguridad social, eventualmente impuesto de salario, ahí debiera de poner un punto más que dice salario mínimo inembargable y tomarlo de ahí y enviarlo líquido completo, tenerlo reservado. ¿Por qué? Para que no llegue a las deducciones de préstamos, que muchas veces es lo que pasa. Después de las dos primeras, cuando llega a las deducciones voluntarias, es consumido completo el salario, en préstamos, en ahorros y tal, y su salario queda en cero. Pasa a menudo. Tenemos otra consulta por acá de Edith Sánchez, perdón. ¿El salario mínimo inembargable también aplica a trabajadores privados? Es correcto. Es la misma ley, es el Código de Trabajo. Entonces, está consagrado. Si yo como empleado privado quiero pedirte tu ayuda, vos podrías ayudar. Correcto, correcto, porque la norma es aplicable a todas las personas, ¿verdad? A todos los trabajadores, está consagrado en el Código de Trabajo. Es independiente. Ok, pero tenemos una consulta adicional que tiene que ver con las pensiones. ¿Las pensiones tienen esa protección también? Dice P. Castro. No como está redactada la norma. ¿Por qué? Porque una cosa es salario y otra cosa es pensión. Sí creo que debiera de avanzarse en el análisis de la norma de pensión, porque ¿por qué a la gente le deben respetar el salario mínimo? Porque para la ley ese es el mínimo necesario para sobrevivir, para subsistir. Entonces, aplica también ese nivel de subsistencia, aplicaría igual para la persona que recibe una pensión. Entonces, sí creo que debiera de equipararse, digamos. ¿Y cómo podríamos equipararlo? Pues haciendo un reclamo.
y poniendo a discusión el tema del respeto a ese mínimo necesario para sobrevivir. ¿Verdad? Tenemos dos consultas, gracias. Tenemos dos consultas que son muy parecidas a una que yo te había hecho antes de entrar, que tiene que ver el por qué, o sea, por qué Eder Campos dice, si Hacienda respeta entonces la modificación nunca podrá efectuarse. ¿Hay algún portillo para que se pueda respetar, por así decirlo? Y Catalina Chanto pregunta, en una misma línea, ¿por qué hasta ahora Hacienda está respetando el salario mínimo inembargable? Yo también te hacía una pregunta muy similar, Ok, ¿verdad? ok. Hacienda empezó a respetar, de hecho aquí lo tengo, Hacienda lo empezó a respetar el 8 de septiembre del 2020. ¿Por qué? Porque producto de algunos reclamos que hicimos y que hicieron otros colegas, eh, consultas que hizo Hacienda a la Procuraduría, recibió este dictamen en marzo, ¿verdad? Y le decía, tiene que cumplir. La realidad, y es la respuesta para Catalina, es que a menos de que haya una reforma en la legislación laboral, no debiera de variarse este respeto al salario mínimo. ¿Por qué? Porque ese respeto, insisto, está consagrado en el Código de Trabajo. Y lo que la Procuraduría le dijo a Hacienda es, tiene que respetar el Código de Trabajo en esta línea respecto del tema de salario mínimo. Don Jorge Suárez nos pone acá, de hecho ya existe el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de usura y la sala lo acogió. Sí, pero insisto que la ley de usura no está en juego acá. Aquí no, es más bien eso es parte de la confusión técnica que hay, porque si pensamos que la ley de usura fue la que vino a dar sustento al respeto del salario mínimo, ¿sí? Si se reforma, ya no tendría respeto, pero en realidad no depende de la ley de usura, ¿verdad? Por aquí nos estaban preguntando, don Iván Rivera nos pregunta de nuevo sobre el monto actual de ese salario mínimo inembargable. Ok, hay un decreto semestral que determina los salarios mínimos, ¿verdad? Al final de diciembre estaba en 199,000. Lo recuerdo. Exacto. No sé si ya salió el de este semestre, pero normalmente aumenta 7, 5%, ¿verdad? Entonces hay que esperar ese decreto que determine ese salario mínimo. Entonces, Normalmente, perdón, normalmente digamos, o es el salario de la servidora doméstica o es el salario del peón agrícola, dependiendo del cual de los dos es el mínimo, ¿verdad? ok, Pero anda entonces por 200,000. es un monto que va a variar cada 6 meses. Semestralmente, exactamente, exacto. Perfecto. Dice Edith Sánchez, si el salario mínimo inembargable se está respetando, el monto de embargo que brinda la calculadora del Ministerio de Trabajo es un monto válido. Sí, correcto, porque, y si ahorita están en actualización, dice la página, pero lo que hace la calculadora del Ministerio de Trabajo es utilizar el artículo del Código de Trabajo que indica cómo se hace el embargo del salario y siempre lo va a respetar. O sea, se asume que se rebaja las cargas sociales, que se rebaja el salario mínimo inembargable y el resto es lo embargable, así se llama, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, otra vez, hay salarios de 215,000 que el embargable son 1,000. ¿Por qué? Porque se tiene o cero, porque no alcanza para las cuotas de seguridad social, para el salario mínimo y además embargar, ¿ves? Claro. Dice Amalia Prado, yo trabajo en la UCR y no lo respeta el salario mínimo. Cualquier patrono que no lo estuviera respetando hoy en día debiera de respetar. Y es parte del no esperar, sino considerar hacer un reclamo al patrono para que lo respete, ¿verdad? Le recomendaríamos a Amalia que se ponga en contacto con el licenciado para que le ayude, justamente. Dice Catalina, ¿por qué las cooperativas hablan de que ellos pueden cobrar por encima
de ese salario inembargable y dejarnos en cero, como si fuera el caso y deducido de planilla. ¿Es legal? Ok, hay dos relaciones, digamos, o hay un triángulo, para decirlo de alguna manera. En el centro está el trabajador, que tiene al frente suyo un patrono, y aquí hay una relación, hay un contrato de trabajo, un código de trabajo que regula esta relación, y ese contrato, ese código de trabajo dice que aquí hay un salario mínimo inalterable que respetar. Punto y claro, ¿de acuerdo? Pero del otro lado están las cooperativas, para decirlo de alguna manera. Hay un contrato, sí, claro, hay un contrato de préstamo entre estos dos, que dice, por ejemplo, que la cuota se va a deducir automáticamente mes a mes del salario de este trabajador. Sí, lo correcto es que cuando cuando la cooperativa envía al patrono la orden de rebajar la cuota, este patrono revise si a esa relación de trabajo el salario se va a respetar en su mínimo, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? Que el patrono no revisaba. Tiene la obligación, y de hecho el código de trabajo así lo dice, él tiene que revisar qué cuotas le están pidiendo que rebaje. Tiene que respetar el salario mínimo y además considerar que hay cuotas de préstamos que no puede rebajar, aunque el patrono, aunque el trabajador lo haya autorizado, ¿verdad? Porque hay algo que hay que tener claro, yo no puedo renunciar a mis derechos laborales. Entonces, voy a poner el ejemplo que uso a menudo. Yo no le puedo decir a mi patrono que voy a dejar de almorzar para salir corriendo, ¿sí? Una hora antes, porque es un derecho. Aunque yo diga, yo no quiero almorzar, la verdad es que voy a trabajar más rápido. No, es un derecho laboral, yo no lo puedo renunciar. Igual a las vacaciones, igual al aguinaldo, igual, etcétera, ¿verdad? Porque se supone que la ley trata de proteger a esa parte débil de la relación, que es el trabajador. Entonces, si ese trabajador renunció al, a su salario para que le aplicaran deducciones de préstamos, la ley dice, sí, pero usted tiene hasta un punto hasta dónde. Y te tenemos que respetar el salario mínimo porque usted tiene una familia, tiene un grupo a que tiene que mantener, etcétera, ¿verdad? Ahora nos está preguntando Carla Sánchez, ¿qué pasa con las deducciones de planilla como la de la caja de Ande? Que me parece que es un caso similar a las de las cooperativas. ¿Ellos pueden ir a respetar Sí. el salario? El patrono, insisto, y es creo que lo poner en negrita hoy, el patrono tiene la obligación de respetar el salario, no importa si es caja de Ande, COPEX, COPEY o COPEZ, es el patrono el que tiene la obligación y él es el responsable, incluso podría tener responsabilidad por no respetar una norma, ¿verdad? No podríamos hacer un reclamo contra la cooperativa porque en realidad la cooperativa está haciendo una gestión de cobro, digamos, ¿verdad? A quien le tenemos que exigir y podríamos acusarlo sería el patrono por no respetar ese salario mínimo inembargable. Perfecto. La última duda que yo tengo, que te comentaba cuando íbamos a entrar, tiene que ver con, bueno, está bien, mi patrono supuestamente lo está respetando, pero más adelante puede ser que se le meta el agua y haga una equivocación y me lo pueda rebajar. Eso puede suceder. No, no porque volvemos a lo mismo. Hay normas, por ejemplo, en contratación. ¿Qué es lo que se puede decir? Que la ley, el acuerdo es ley entre las partes. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo decidimos cuánto me va a pagar de honorarios, cuánto me va a pagar por pintar la casa, ¿sí? Y eso es ley entre nosotros, ¿verdad? O sea, la tarifa usted me puso por pintarme la casa. En temas laborales no es así. ¿Por qué? Porque hay una norma superior que se tiene que obligadamente respetar y es el Código de Trabajo. Entonces, no depende del patrono ni depende del trabajador, depende de la ley, ¿verdad? Y a menos de que la ley cambie, no se podría devolver al irrespeto al salario mínimo. ¿Qué toca ahora? Ok, mi patrono no está cumpliendo con eso. Bueno, recopilar, buscarnos a nosotros o buscar asesoría para enfrentar al patrono con las normas que lo obligan a respetarlo y que me diga por qué no lo está haciendo.
porque él tiene responsabilidad por respetarlo y si no lo hace, podría acarrear responsabilidad, claro. Para con respecto a él. Perfecto. Yo quisiera de verdad agradecerte este espacio, estos minutitos que te robamos del día a día para volvernos a encontrar con la comunidad que tanto nos ha apoyado durante estos meses. Comentarles, bueno, como dice en pantalla, si necesitan una cita con el licenciado, el 8933-8393, que es el WhatsApp, la oficina, para sus consultas y, por supuesto, agendar una cita con él. Luis, muchísimas gracias. Para servirte. Y una feliz tarde a todos. Buen año para todos. Entonces, saludos. Chao.